Entonces, antes que todo, para empezar la clase, súper bien, Damián, no lo veo, veo 3 pelitos de su cabeza. Los saludo primero, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Dedito para arriba, dedito para abajo, más o menos. ¿Bien? ¿Cómo estamos, Damián? Todavía sigo sin verlo. Ya, si puede acomodar su camarita para que les pueda ver las caras, porque de verdad es súper, súper distinto hacer una clase a espacios vacíos que hacer la clase viéndolos a ustedes a la cara. ¿Ya? Espero que estén bien, que hayan tenido una buena semana, que estén bien en sus casas, ¿verdad? Y nada, pues empezamos una nueva clase de artes. Quería consultarles, ¿recuerdan lo que estuvimos hablando la semana pasada? ¿Se acuerdan? Por acá, a Valendi, ¿se acuerda? Estuvimos hablando sobre semiótica. ¿Qué es la semiótica? La semiótica es la lectura de signos. La semiótica está en absolutamente todo, en su día a día. Benjamín Rodríguez se fue a su cámara. Benjamín, sí, sí está. Ya. Cuando ustedes encienden la televisión y ven un aviso de publicidad y hacen una lectura de él, están haciendo un trabajo, ejercicio semiótica, de lectura de signos. Cuando van por la calle y se perdieron y están buscando los nombres de las calles en los letreros, están haciendo un estudio de signos, de semiótica. Cuando alguien va conduciendo y ustedes van viendo la señalética de los autos, es semiótica. Eso está en todas partes y ustedes lo utilizan todo el tiempo. Lo que pasa es que en la teoría se les van dando nombres, ¿ya? Para poder también ir hablando y trabajando sobre ellos, ¿ya? En esta época de los medios masivos de información, ustedes tienen que estar preparados para poder hacer una buena lectura, porque si no, van a ser también parte de la masa, que es cierto, no tienen una opinión propia, que al final se mueven como las ovejas, como un rebaño. Su capacidad de poder interpretar y de leer la realidad, a ustedes también les va a dar sentido, ¿ya? Y les va a dar identidad. Y les aseguro que cuando vayan creciendo eso va a ser valioso, ¿ya? Entonces, hoy día sí vamos a volver un poquito al tema. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando, bueno, estuvimos viendo land art, estuvimos hablando sobre elementos que utilizan dentro de la naturaleza para crear, para producir? Vamos a trabajar ahora con algo cercano, no igual, pero sí que tiene que ver con la elaboración de materiales, digamos, de materias primas, que es el arte textil, ¿ya? ¿Quién sabe lo que es el arte textil? Javiera, Benjamín, por favor, no apaguen sus cámaras, ¿ya? ¿Qué es el arte textil? El profesor, la profesora, Dígame. el arte textil tiene que ver con un arte, obviamente, pero en una tela o algo así. Sí, tiene que ver con eso, con las telas, con los tejidos, ¿verdad? ¿Por qué es súper importante como tema? Porque antiguamente, en la época precolombina, por ejemplo, no habían muchos elementos en los que las personas pudiesen como crear, comunicar, crear arte, ¿ya? Entonces sí, los telares, los tejidos, el arte textil era una forma de comunicar, ya a partir de las imágenes y los teñidos, así que vamos a ir viendo eso ahora, ¿ok? Si quieren opinar, por favor, lo pueden hacer. ¿Se ve la presentación? Sí. Ok, entonces vamos a hablar sobre arte textil andino
en general, ya las comunidades que se encuentran, digamos, a lo largo de la cordillera, pero vamos a verlo bien como general por tema de tiempo también. Una cosa, bueno, los referentes que tengo acá visuales los tomé del Museo de Arte Precolombino que está acá en Santiago. ¿Alguno de ustedes ha podido, conoce o ha ido al Museo de Arte Precolombino? No. ¿No? ¿Nadie? Bueno, les cuento que se encuentra allá en Santiago, en Bandera con Compañía. Es un museo en donde aparecen, obviamente, como dice, arte precolombino, todas las tipos de arte distintas que tienen que ver con la época, orfebrería, ¿verdad? El tema de los telares también. Miren, acá estamos hablando, para que tengamos una idea, que los orígenes de estos elementos pueden encontrarse inclusive hace 10 milenios atrás, ¿ya? En la colonización inicial de estas zonas, cuando todavía, digamos, los hielos unían un continente con otro, ¿verdad? Entonces, en estas migraciones empezaron a también migrar este tipo de manejo, ¿cierto? Del uso de las fibras vegetales, ¿verdad? Entonces ellos trabajaban, inclusive antes de manejar bien como los vegetales como comestibles, antes de desarrollar eso, inclusive ya había un desarrollo sobre el tema del trabajo de los elementos textiles, de las fibras, ¿ya? La llama, la alpaca, ¿verdad? Por eso también fueron domesticando estos animales. Fíjense los detalles también de las Profe Lilia, Dígame. la Javi Quiroz dice que si le permite entrar La Javiera Quirós. a la clase, sí. Oh, gracias. No lo había visto. Ahí sí. Ya. Ahora sí. Súper. Entonces, distintos ejemplos. Fíjense en las formas, los elementos que van apareciendo. Hay formas que son como animales, ¿cierto? A eso se les dice las formas zoomorfas, o los que parecen más como figuras humanas antropomorfas. Hay figuras también que representan, por ejemplo, plantas, porque, claro, en la antigüedad las plantas eran súper importantes porque también eran medicina, ¿verdad? Plantas medicinales. Entonces, esas se les llama formas fitomorfas, las formas que se encuentran como representando plantas. Entonces, el arte del tejido es una cadena de pasos y decisiones técnicas, ¿verdad? Cargada de intenciones culturales específicas de cada sociedad. La forma del telar, la forma de tejer, ¿cierto? Todo iba haciendo que el tipo de pintado, de bordado que llevaba cada obra en el fondo, servía para ellos como, por una parte, como un tema de tradición, ¿cierto? Pero además de eso, un universo de símbolos, una forma distinta de pensar, temas como relaciones sociales sobre, por ejemplo, las jerarquías, o para identificar a personas, no sé, identificar, por ejemplo, a los sacerdotes dentro de la comunidad, o sea, eran clases altas o eran clases más bajas, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, como un ejemplo, para los mapuches, bueno, hay como, no cualquier mujer es una tejedora, o sea, una mujer tejedora desde pequeña, sobre todo en la antigüedad, digamos, se educaba para ser una tejedora que en el fondo iba a heredar todos los conocimientos sobre esta técnica, que al final era una forma también de sabiduría. Incluso, por ejemplo, hay un ritual para los mapuches que es cuando nace una niña que, digamos, está dentro quizás de la familia o la futura tejedora, como que la tejedora, digamos, mamá sabe que ella va a continuar su herencia. Entonces las niñas cuando nacen, bebés, se les enrolla en sus manos tela de araña, ¿ya? Simbólicamente a la bebé se le enrolla tela de araña en las manitos para que en el fondo reciba la protección de esta, porque hay muchas deidades en la cultura mapuche, la protección del espíritu de la araña tejedora, o de la anciana tejedora también se le dice,
o la anciana araña también, ¿ya? Entonces también tienen unas entidades protectoras, inclusive las tejedoras en mapuche, ¿ya? Entonces también relacionan los tejidos con rituales, ¿verdad? Con la muerte, elementos funerarios, ¿verdad? Fíjense que en los telares o en los tejidos antiguos hay figuras que son bordadas y hay otras que también son pintadas, ¿ya? Sobre tela. Ojo, que esa tela que pintan, igual la tienen que trabajar, digamos, como urdimbre, entelar, igual se tiene que hacer, digamos, elaborar. Pero no todas son bordadas, hay algunas que se pintan, con pigmentos naturales, pigmentos de la tierra. Objetos también, ¿ya? Que eran bordados o que eran tejidos tridimensionales que podían ser objetos como juguetes, ¿ya? Utilitario, lo utilitario. ¿Quién me puede decir qué significa utilitario? Que la palabra lo dice. ¿Qué es? ¿Es útil? Hereditario. Ya, ¿quién dijo que es útil? No. Javiera, o sea, perdón, Fernanda, o sea, Francisca. Francisca. Ya. Tiene Francisca, tanto nombre en la cabeza. es que te veo los ojos nomás, entonces me confundo. Ya. Francisca sí, que es útil, ¿cierto? Que se utiliza, lo utilitario tiene que ver con lo que es como se utiliza como elemento cotidiano. Por ejemplo, una silla es utilitaria, la mesa es utilitaria porque se usa, porque es un concepto que se resalta, digamos, en arte, porque hay muchas obras de arte que no son utilitarias, ¿ya? Que solamente son decorativas, solamente son como para apreciarlas o para hacer una lectura de ellas, pero no se utilizan, ¿ya? Es como decir, la Mona Lisa no es utilitaria, yo no puedo hacer una mesa con la Mona Lisa, ¿verdad? Entonces pasa en la artesanía, en el arte textil, que hay muchos elementos que son utilitarios y además de eso son arte. Puede ser arte como por la capacidad expresiva que tienen, por la belleza de la elaboración, también por el peso histórico, porque a lo mejor va que en nuestra retina va quedando lo último que alcanzaron a rescatar de esa época, entonces se vuelve también como una obra de arte muy, muy valiosa, cultural, ¿ya? Recuerden eso, lo utilitario y lo no utilitario. Ya. Pasa lo mismo con el concepto de arte y de artesanía. Cuando se habla de artesanía, se dice que son, digamos, estos objetos que se trabajan básicamente con las manos, ¿cierto? Hay muy poca tecnología de herramientas en la artesanía, pero en general actualmente la artesanía son como objetos que se hacen como de forma más como masiva, como el chanchito de greda de Pomaire, que hay uno, hay 100, hay 1000 chanchitos de greda y se vuelve artesanía, como también hay obras de greda que son mucho más elaboradas, que son una pieza única, ¿verdad? Que busca la belleza, quizás la forma de greda de la mujer, subida arriba del caballo, X tema, que se vuelve una obra de arte, ¿ya? Entonces también hay alguna diferencia entre arte y artesanía acá. Fíjense en los colores también, los colores vivos, los colores también representaban a las personas, a los grupos humanos, ¿ya? Bueno, eso, como el tema de tejer, al final fue produciendo la necesidad también de construir telares. Eso se fue dando a través del tiempo. Acá hay otro ejemplo, por ejemplo, pintado. Ya, esto obviamente está bordado, ¿cierto? Y va también jugando con las formas, como con ciertos relieves, ¿verdad? Ya, y vamos viendo ejemplos. Ya, este también está pintado, se nota, ¿cierto? También está pintado. Esto, estamos hablando de obras que son cientos o muchos años, miles de años de antigüedad, entonces obviamente hay unas que están como obviamente más deterioradas. Entonces, a través de estos textiles, las culturas expresaban también sus ideologías, ¿cierto? Sus relaciones sociales, ¿verdad? Los tejidos también mediaban entre la vida y la muerte, ¿qué quiere decir? Como eran sagrados también, habían prendas que se hacían exclusivamente para, por ejemplo, eventos funerarios, ¿cierto? O
para fardos o eventos funerarios de personajes distinguidos de la sociedad, por ejemplo. Entonces, como ofrendas, como eran tan, digamos, los tejidos eran tan como solicitados, eran una importante ofrenda, sobre todo en el momento de, por ejemplo, de los eventos funerarios, ¿ya? Fíjense, o sea, una persona de alta alcurnia, a lo mejor su tejido iba a ser muy, muy distinto quizás a una persona que era como de las clases bajas. Eso se veía en la forma, en la calidad del tejido, en la calidad del hilo, ¿cierto? En el color. Probablemente las personas que tenían más recursos tenían telas de más colores, porque los pigmentos también habían pigmentos que eran muy costosos, ¿ya? Lograr un violeta, a lo mejor, por ejemplo, era mucho, mucho más costoso que lograr un color amarillo o café. Entonces habían personas que podían optar a los amarillos y café y otros que podían optar a los colores más potentes. Entonces ahí se iba también reflejando, ¿cierto?, el poder de las personas, o también si una persona de una comunidad tenían como una forma parecida de vestir y esta persona viajaba y entraba a otra comunidad, la gente de esa otra comunidad iba a saber de dónde provenían ellos por su vestimenta, por lo que llevaban puesto, ¿ya? Entonces acá vemos eso, aparecen en estos mantos, por ejemplo, imágenes, seres humanos, aves, animales, ¿verdad? Plantas, que eran los que habíamos hablado antes, muchos pájaros, ¿cierto? Personas, veamos acá también lo que hablábamos del tema del bordado, de los colores, de los colores vivos, ¿verdad? También se encontraban formas abstractas, que eran como bien repetitivas, por ejemplo, estas formas escalonadas, o estas especies como espirales cuadrados, podría decirse, o laberintos, se repetían mucho. Y las figuras geométricas también, porque es lógico, si piensan ustedes en los telares, ¿cuántos conocen los telares o han visto telares en su vida? ¿No han visto telares? ¿Cómo se teje? ¿Cómo se tejía? Bueno, aquí hay algunos ejemplos. El telar tiene una lógica, está el telar, ¿ya? Que puede ser algo como una forma como rectangular o cuadrada, y la urdimbre, la lógica es que hay una lana, un hilo, que yo lo voy pasando de arriba a abajo, y lo voy afirmando, ¿verdad? Y después otro hilo se va pasando entrelazado entre los que ya había puesto antes. Entonces están muchos verticales y horizontales. Entonces eso hace que muchas figuras sean geométricas, ¿cierto? Como los cuadrados, la escalera. Es mucho más fácil hacer ese tipo de formas que quizás hacer una curva, ¿ya? O un círculo. Entonces tienden mucho a las figuras geométricas como de líneas rectas, ¿ya? Entonces lo que decíamos, significado del grupo del individuo donde provenía, ¿verdad? La membresía, o sea, si era, digamos, de más rango, si era más importante, ¿verdad? La identidad de cada lugar de la cual vivían, y los distintos ceremoniales, que es lo que ya hemos hablado. Estas también son figuras de vestimentas de personas que realizaban ceremonias. Fíjense también como en los bordados habían formas, ¿cierto? Esto es una planta, pareciera ser una flor con unas hojitas, ¿verdad? Habían más detalle en su vestimenta. Esto es como una especie de camisón. Se dan cuenta que acá lo que está atrás, acá iba la cabeza y acá estaban los brazos. Es una forma bastante simple, pero con muchos detalles de bordado, ¿ya? Bueno, entonces también habían vestimentas que eran emblema de autoridad, ¿cierto? Autoridad política y autoridad religiosa, como lo que hablábamos antes, es como decir los reyes y los sacerdotes, por ejemplo, ¿ya? Y destacaban mucho estas camisas que vimos anteriormente, o juncus, que son las que están, se las voy a mostrar un poco después, ¿ya? Había también, aparte, tapices, habían otros elementos utilitarios como los tapices o los mantos, ¿cierto? Habían también bolsos, habían sombreros, cintillos, ¿verdad? Acá hay otros elementos de bordado, el que está acá al costado izquierdo, por ejemplo, este era un sombrero,
¿Se dan cuenta de los detalles? Que habían formas humanas por acá, que habían formas abstractas por aquí, y al parecer también hay como figuras de animales, como unas aves me parece. Eso, bueno, lo que ya hemos hablado, la iconografía que se regía por la simetría, ¿verdad? Por las formas geométricas, por la repetición de formas complejas, ¿verdad? Ahí también representaban como héroes o antepasados protectores también, como espíritus protectores de los antepasados. Distintos colores, distintas formas, ¿verdad? Acá hay un sombrero, fíjense en los detalles y en la fuerza de los colores. Probablemente este sombrero lo utilizaba una persona que tenía un alto rango, ¿ya? Que al final era una obra, un trabajo de artesanía, pero, pero un trabajo súper, súper detallado. Mantas, túnicas, vestidos, fajas, tocados, eran un recurso simbólico para significar diferencias étnicas de rango y de ocupación en la sociedad andina. El tejido más sofisticado fue también un bien preciado que combinaba el deseo de ostentación y lujo con la necesidad de distinguirse de los demás. La necesidad de distinguirse de los demás, fíjense también, ahí de nuevo aparece esta palabra, el ejercicio de la identidad. De uno, yo soy una persona única y me quiero distinguir del resto. Eso es algo que es innato en la humanidad. ¿A cuántos de ustedes no les importa eso? El ejercicio de la identidad, de querer distinguirse, de querer ser diferentes. Benjamín. ¿Iba a decir algo, Benjamín? ¿No? Yo siempre trato de ser más llamativo. ¿Sí? Sí. Eso es por algo. Eso es una necesidad también. Acá hay una de esas camisas de las que hablaban, que era como clásica. Fíjense esto al final, esto es tejer un rectángulo, ¿verdad? Tejido, después ese rectángulo, en el mismo tejido se le dejaba una abertura al medio, después ese tejido se doblaba en dos partes y quedaba en el fondo la forma de esta camisa que es como tan clásica y es tan sencilla también. Estas figuras antropomorfas de las que hablábamos, ¿cierto? Que parecen personas, ¿cierto? Tienen una cercanía con la figura humana. Por aquí hay animales, ¿se dan cuenta? Acá, que pareciera, no sé si es un pájaro o algo así, porque tiene dos patas, pareciera un pico, algo así. No sé si esto está cazando un pájaro, cazando un pez. Ahí se empieza a pasar esto, el tema de las figuras abstractas y las formas figurativas. Ya que hay cosas que se reconocen, hay cosas que son formas que no se identifican visualmente. También fue forma decorativa, lo que hablábamos, ¿ya? O sea, por ejemplo, tapicerías, telas pintadas que cubrían muros de templos y palacios, ¿ya? Ahí se volvían elementos que significaban, pero también eran elementos más decorativos, ¿verdad? Junto a delicadas y transparentes gasas y tejidos reticulados. Muchos textiles se destinaron a intercambio de alianzas políticas para el culto y ofrenda a las deidades o como envoltorios de fardos funerarios, que es lo que ya hemos visto. También más ejemplos de bordado, formas, colores. Otro elemento bordado. Y también había bordado, se hacía toda clase de elementos, de objetos y artefactos, ¿ya? Por ejemplo, las redes de pesca, bolsos, las pesas o balanzas. Habían unos instrumentos de contabilidad que se llama el quipu. Ven, acá hay una balanza, por ejemplo. Esta es una red de pesca, un bolso. Ya. Y acá son distintos ejemplos de telares textiles. Estos son como los más básicos, digamos, los que partían, que en el fondo era una estructura súper básica, ¿cierto? Pero eso después, bueno, distintas formas de trenzar que tenían también el hilo con el que iban bordando en el telar. Esto es el tema de la urdimbre que yo les decía.
La urdimbre son los hilos que están acá en vertical, que están todos paralelos. Esa es la urdimbre. Y lo que se va haciendo horizontal, que es pasar y pasar uno al lado del otro, es la trama. La urdimbre y la trama. ¿Ya? Acá hay distintos ejemplos de cómo torciendo el hilo, por ejemplo, producían distintos puntos, que es como el digamos como tejemos actualmente, pero antes era mucho más complejo. Y también depende de la puntada, habían imágenes que eran mucho más densas que otras. Acá hay otros ejemplos. El pintado. Y ahí les voy a plantear la actividad. Esta vez sí, bueno, insisto, hay algunos sí que han enviado sus trabajos, algunos pocos, la verdad, hay varios que faltan mucho que se pongan al día. Vamos a ir dando espacios también para que hagan eso, pero es importante, chiquillos, por favor. Es súper importante que tener registros de sus procesos, ¿ya? Registros de cómo han ido avanzando, de lo que efectivamente han ido aprendiendo durante el año, ¿ya? Entonces, por favor, sus tareitas, fotografíenlas, envíenlas, ¿ya? Entonces, la tarea es esta, ¿ya? Cada uno va a partir de boceto, obviamente no tenemos la forma de poder hacer un ejercicio ahora de, digamos, textil, como muy elaborado. A lo mejor después hagamos algo en papel, ahí vamos a ver, pero por ahora vamos a hacer el boceto dibujado de un tipo de vestimenta que ustedes cada uno va a elegir, ¿ya? Pensando en, digamos, sobre todo en el diseño, ¿ya? Es decir, en este tejido va a tener algún patrón, ¿ya? Puede ser con la lógica de que es un diseño pintado o bordado, por ejemplo, obviamente todo a partir de dibujo. Se puede hacer quizás una representación zoomorfa o antropomorfa o fitomorfa en este trozo en esta pieza textil que cada uno diseña, ¿ya? Por ejemplo, a lo mejor Vicente quiere hacer el diseño de una de las túnicas o de una de las camisas estas grandes que utilizaban. Entonces hace el dibujo y sobre eso empezar a dibujar el diseño de la forma que nosotros le quisiéramos dar, o el patrón o el color que le queremos dar a esa vestimenta. A lo mejor Constanza quiere hacer el sombrero quizás de un sacerdote, entonces va a tener que pensar en la forma y qué figuras y qué colores va a agregar a ese elemento, ¿ya? Piensen en eso, como al resolver pensando, por ejemplo, si sería una vestimenta de una persona de alta alcurnia, por ejemplo, que tendría mucho más colores a lo mejor, o si va a ser una vestimenta quizás más sencilla, como un manto de una persona que a lo mejor los colores que va a llevar van a ser más colores tierra, o más colores como tendiendo a los cafés, a los marrones. Una idea que les puedo dar, como para crear quizás ese tipo, esa gama de colores, es, por ejemplo, pueden utilizar, diluir café. El café es el Nescafé en tarro que compran para desayunar. Si ustedes toman un poquito de café en un platito, le van poniendo, pero como por gotitas, agua, con un pincel o con un cotonito, lo van disolviendo y eso les sirve como una especie de acuarela, ¿ya? Pero siempre van a tener tonos cafés como sepia. Si le ponen un poquito más de agua, se va a volver más clarito. Si le ponen un poquito más de café, va a quedar más oscuro, ¿cierto? Más intenso el café. Pero es un elemento que les puede servir, ¿ya? Como para hacer la decoración, en el fondo el pintado de este elemento textil, ¿ya? ¿Qué más? ¿Alguna duda sobre la actividad? Profe, yo no entendí muy bien cómo era la actividad. ¿Quién me habla? Constanza. Sí, Ya. Constanza, hemos visto una cantidad de diseños acá, ¿cierto? Ya. sí. Diseños y formas. Hemos hablado de vestimentas, hemos hablado de objetos utilitarios, ¿verdad? Lo que ustedes, cada uno tiene que hacer es diseñar un elemento, ¿ya? Que sea propio del arte textil. Por ejemplo, si yo quiero diseñar, por ejemplo, una
una camisa, de estas camisas que eran las más sencillas que se veían. Entonces, lo que yo voy a hacer, como es todo a partir de dibujo, ¿cierto? O pintado, en mi croquera, o en mi blog, o en mi hoja, primero voy a dibujar el objeto o la vestimenta que yo quiero trabajar, ¿verdad? Luego de eso, de haberlo dibujado como grandecito, para que poder dibujar dentro de él, vamos a crear el dibujo de un patrón, o sea, de uno de los diseños, pero creado por ti, como un diseño que asemeje las formas, los patrones que se dibujan en los telares o en el arte textil. Vimos varios ejemplos donde aparecían, por ejemplo, formas humanas, o formas que parecían más animales, o formas que se parecían un poco más a las plantas, ¿verdad? Realizar el diseño de un patrón que esté contenido en la vestimenta que tú acabas de elegir, ¿ya? Pues a lo mejor, o quizás alguien quiere diseñar ¿cómo se llama? Algún tipo de alfombra a lo mejor, ¿ya? Entonces en ese caso dibujaríamos primero el rectángulo que correspondería a la alfombra, y dentro hacer el diseño de cómo nosotros crearíamos, digamos, la decoración interna de esa alfombra. Pero con la lógica de las figuras que vimos acá, que tenga como esa esencia precolombina, ¿verdad? Que tenga como la esencia de los dibujos que ellos creaban, que ellos utilizaban. Cuando hagas esos dibujos en lo que tú elegiste como objeto o vestimenta, pensar en los colores, ¿ya? Si van a ser colores más llamativos, o si van a ser colores más tierras, más oscuros, más café, más rojizos, tú tienes que ir decidiendo eso. ¿Se entiende? Profe, una pregunta. Dígame. ¿El patrón es personalizado o nos podemos guiar de un modelo ya hecho? Es que pueden guiarse de un modelo igual.